Hola mis queridas ovejas descarriadas. Antes de empezar quiero agradecerles a los 20 gatos que se han suscrito al canal tras el primer vlog y a todos los que lo vieron y comentaron. No me esperaba tanta audiencia y menos esperaba que haya gente que lo viera completo, pero lo hubo. Ya saben, háganse ver. Hoy les seguiré contando un poco más de mí y cómo llegué hasta el punto de tener una carrera sin saber qué hacer con mi vida. Empecemos pues. Como en el vlog anterior, voy a ir a un punto inicial, un principio, pero no el principio, sino uno de los tantos en la vida. Al salir del colegio, yo tenía claro lo que iba a hacer de mi vida, o por lo menos pensaba que lo tenía claro. Qué inocente criatura, ¿verdad? Porque ¿quién sabe a esa edad lo que va a hacer con 50 o 60 años que le quedan por delante? Y claro, que si hay alguien que me esté viendo, que tenga más de 60 años y todo le haya salido perfectamente como lo planeó a los 16, déjeme decirle que usted, señor o señora, o persona que no se identifica con un género binario, se merece todo mi respeto. Pero es uno de los pocos afortunados. Y sí, no podía estar más equivocado en ese entonces porque nada resultó siendo como lo planeé. Es más, se podría decir que terminó al revés. Mi primer cámara, con la que empecé a formarme como fotógrafo, la tengo hace casi 9 años, justo desde el último año del colegio. En ese entonces me empezó a llamar mucho la atención la fotografía y por eso la adquirí, con la ayuda de mi madre, claro. Pero en ese entonces yo no quería ser fotógrafo y estudiar una carrera universitaria definitivamente no lo iba a hacer nunca. Me negaba a hacerlo. Yo quería ser músico, era mi sueño y yo sabía que no era malo en eso. Muchos músicos contemporáneos míos de Cajabamba, lugar en el que nací y crecí, y algunos mayores también, me solían decir que era un buen músico. Pero lo malo es que me lo creí y me lo creí demasiado. Y me lo creí porque tenía por qué creérmelo. Yo en ese tiempo no había tenido un profesor fijo de música y en ese entonces recuerdo que solía vanagloriarme de decir que a mí nadie me había enseñado nada. En blogs posteriores hablaremos acerca de mi punto de vista de la formación autodidacta, ahora que ya sé más cosas y creo que puedo dar una opinión mejor fundamentada que la de como no tengo profesores, yo me he enseñado solo. El punto es que yo empecé a sentir que, como nadie me había enseñado nada, esto siempre entre paréntesis, y aún así me decían que era bueno, debía hacerlo y debía ser uno de los mejores, porque me había esforzado, porque había pasado varios años estudiando teoría musical y mi instrumento por mi cuenta, así que tenía que serlo, ¿cómo no? Y así salí de mi pueblo, sintiéndome el mejor, con el saxofón en una mano, la cámara en la otra y una mochila en mis espaldas. Llegué a Trujillo, me inscribí en el curso preparatorio de teoría musical para el examen de ingreso del conservatorio. Ni siquiera a la carrera profesional, sino a FOBAS, que es formación básica y son 2 años antes de la carrera. Y también me metí a un taller de saxo básico para ver si en verdad yo mismo me había enseñado lo suficiente como para poder ingresar al conservatorio. Transcurrieron las clases. En teoría musical me di cuenta que todo lo que me estaban enseñando yo ya lo sabía. Y en el taller de instrumento me aburría porque mis compañeros estaban empezando y eso sí, el profe en cada clase me decía, tú tranquilo, que tú ingresas. Así que yo estaba tranquilo porque yo ingresaba. Así pasaron 2 meses y lógicamente llegó el día del examen. Por la mañana fue el examen de conocimientos y de reconocimiento auditivo. La parte teórica la hice sin mayor esfuerzo, pero en la auditiva tuve el primer pinchazo. Sí, ese que te dice que la has cagado. Porque no entendía nada, lo llené como pude, pero era consciente que estaba mal. Por la tarde 2 pruebas más, solfeo, o sea leer partitura solo con la voz, e instrumento. En solfeo no me fue tan desastroso. Ahora viene la parte del examen de instrumento. Pero antes déjenme decirles algo. Ese día fue una de las primeras veces que me sentí fuera del lugar sin saber por qué. Al llegar, vi a los chicos de traje y corbata y a las señoritas de gala, sobre todo violinistas y pianistas.
Los otros instrumentos un poco más informales, pero yo había ido con un polo negro roto, un jean desgastado y zapatillas sucias. Todos tenían sus partituras en folders de cuero y yo tenía un papel doblado en 8 dentro del florón de mi saxo. Aún así, a mí nunca me importó si alguien me juzgaba por mi apariencia y con el pecho inflado entré a dar mi examen de instrumento. La altanería se me bajó en la primera nota porque sonó terriblemente desafinada y en ese momento, como dicen que se ve antes de morir, vi pasar por mi cabeza todos los días de aquel verano, yo haciendo cualquier cosa excepto ensayar. Desde que había llegado a Trujillo, no había cogido el saxo más que una vez a la semana durante 1 hora para mi taller de instrumento y como mis compañeros eran de menor nivel, prácticamente esa hora también la había perdido. Aún así terminé la pieza, le di la mano a los docentes que me entrevistaron, ya luego me enteraría de que uno de ellos en ese momento era el director de la Orquesta Sinfónica de Trujillo y me retiré. Afuera me encontré con el chico que había entrado antes que yo y me preguntó si me corrigieron algo. Le dije que no y él me dijo que a él le habían corregido todo. Con eso mis ánimos se regresaron y me fui otra vez confiado de que iba a ingresar porque habían 2 vacantes, solo 3 postulantes y por lo menos a uno de ellos le habían corregido todo y a mí nada. ¿Qué podía salir mal? El lunes 1 de abril de 2013, día de la entrega de resultados, fui confiado a las 9 de la mañana a ver mi resultado. Aún no estaban listos, así que me senté a esperar. Al momento, llegó a sentarse a mi lado otro chico. «Oye, tú también postulaste a saxo, ¿no?», me preguntó. «Hola», le digo, «sí, también». «¿Tú también, no?». «Sí», me dijo. «¿Y cuánto te corrigieron?». «A mí nada», le dije. «¿Y a ti?». «Pucha, qué suerte, a mí me corrigieron la postura y un par de cosas más, ojalá ingrese». «Sí, te aseguro que sí la haces», le digo, tranqui, porque el otro día conversé con el otro chico y ya le han corregido todo, así que sí la haces. Dije eso y salieron a pegar los resultados. Lógicamente no ingresé. Se puede decir que ni siquiera aprobé el examen. El puntaje máximo eran 100 puntos y yo saqué 53. El otro chico, al que le habían corregido todo, sacó 64 y el otro, con el que había conversado hace unos momentos, sacó 96 puntos. Vaya golpe al orgullo que me pegué yo solito. En ese momento entré en shock, pero yo no lo sabía. Me bloqueé y no me daba cuenta. Salí, llamé a mi mamá, le dije, «Hola, ma, no ingresé, pero estoy yendo a la universidad donde estudian mis primos a inscribirme. Hoy empiezan las clases, pero de repente encuentro vacante. Pero no te preocupes, solo lo hago porque no quiero perder este tiempo, porque sabes que los exámenes en el conservatorio son anuales y no quiero estar todo un año sin hacer nada». Mi mamá, como siempre que me enfrentaba a una situación así, me dijo, «Si tú crees que vas a ser feliz así, por mí está bien. Sabes que yo te apoyo y confío mucho en ti». Era casi la 1 de la tarde y corrí hacia la Universidad César Vallejo a informes, para ser más precisos. Saqué un ticket, esperé mi turno y al llegar con la señorita le dije muy sonriente, «Hola, vengo a inscribirme, ¿aún tienen vacantes?». «Sí», me dijo, «¿para qué carrera?». Y yo, «¿Qué carreras tienen?». La chica no pudo aguantar y se rió mientras me alcanzaba la cartilla con información de las carreras. Luego me explicó de qué iban, cuáles eran las modalidades de pago, etcétera, 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 y quedamos en que iba a pensar en qué carrera quería todo ese día y al día siguiente iba a volver a inscribirme. Ahí se rió hasta el vigilante. Por la noche me puse a revisar información de las carreras y a conversar con mi enamorada de ese entonces para ver si me podía ayudar. Empezamos por ver qué se me hacía más fácil. Los números. Entonces una ingeniería, me dijo. Listo, fue fácil. ¿Qué más? La biología. Pues ambiental tiene biología. Listo, cerrado. Ingeniería ambiental será entonces. Además mi primo estudia eso y le gusta. Tenemos gustos parecidos, así que también me va a gustar. Luego, por si las dudas, nos pusimos a ver la información del resto de carreras y me dijo, «Oye, tú haces fotos, ¿y si estudias comunicaciones?». Y yo, «¿Comunicaciones?». Yo, «No te pases, soy vago, pero nunca tanto».
Además, para esa huevada ni trabajo hay. Y en ese punto algunos de mis colegas van a decir que sí, tenía razón. Así fue como el otro día fui a inscribirme en Ingeniería Ambiental con un sabor de asco hacia las comunicaciones. Y bueno, ya me cansé de hablar, así que creo que con eso podemos dejar el blog de hoy. Además ya es bastante extenso. Al final, sí me creé redes sociales. Estoy en Instagram y Twitter como albor_diario. Si quieren saber de mi día a día, vayan por ahí. Estoy posteando historias y tweets todos los días. Tweets. Y ya saben que si han llegado hasta este punto del video, tienen que pensar un poco acerca del tiempo que pasan conectados. No vaya a ser que se convierta en un problema. Háganse ver. Por lo demás, hasta luego mis queridas ovejas descarriadas, y si me van a tirar hate, pónganse creativos. Que sea un comentario que salga desde lo profundo del odio. Ya saben que si son lo suficientemente creativos, publicaré en el siguiente video el comentario más lover y el más hater. De los del video anterior, ninguno me ha llegado a convencer totalmente, pero por ser el primer video, voy a publicar todos los que hayan hasta la edición de este video. Cuídense y chao. Besitos.